Tengan buenas noches y Dios les bendiga, hermanos de la Iglesia Bautista de Lajas. Su pastor Francisco Santiago les saluda y también reciban un saludo los hermanos de otras congregaciones, amigos de ministerio y particulares que se allegan a esta transmisión. Sean todos grandemente bendecidos por el Señor. Quiera Él hacer que este tiempo que vamos a compartir de reflexión bíblica les sea de sustento, les sea de provecho espiritual, de reto, ¿verdad? Para cada uno de los que escuchan esta preciosa palabra del Señor. Quisiera orar un momento en acción de gracias por esta oportunidad que el Señor una vez más nos concede de hacer que su palabra corra con el deseo y la intención de que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Oremos. Te damos gracias, Padre, en esta hora, Dios bendito, porque podemos mirar a ti en medio de las limitaciones, de las dificultades, así como también te podemos alabar cuando todas las cosas están marchando, Señor, de manera bendecida para nuestras almas. Tú eres merecedor de ser reconocido en todas circunstancias de nuestras vidas. En este momento agradezco esta oportunidad, Señor, de hacer que tu palabra sea expuesta para bendición de los oyentes, suplicando que tú la hagas prosperar, Señor, en los corazones, nos sea a todos, incluyendo a este siervo que la va a exponer, como un incentivo para prevalecer, oh Dios, en medio de las pruebas. Señor, y para estar apercibidos de Señor, de lo que conlleva ciertamente procurar una relación contigo que nos evite que tú tengas, Señor, que retirar de nosotros tu bendición, aunque sea, Señor, por un momento. Padre, oramos que nos hagas a través de este tiempo valorar lo que es la disciplina que tú estás dispuesto a darnos para responder a ella en cualquiera que sea la circunstancia de desobediencia, para volvernos a ti, Señor. Que podamos reconocer la bendición que implica la obediencia, Señor, y el procurarte a ti con corazones sinceros y apegados a ti. Pido tu bendición en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, yo quiero invitarles a que vayan conmigo a el libro del profeta Oseas, en el capítulo 2. Ya vamos por aquí en la exposición que hemos estado haciendo consecutiva por algunas reflexiones ya. Hoy quisiera que viéramos los versículos del 15 al 23, por lo que quisiera que fuéramos de una vez a estos versículos para leerlos y entonces hacer los comentarios pertinentes a lo que el Señor ha puesto como enseñanza para cada uno de nosotros. Oseas capítulo 2, versículos del 15 al 23. Dice esta palabra del Señor: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel.
y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Señor, bendiga esta palabra en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué veo en este pasaje que quiero llamarles la atención a ustedes acerca del mismo para enfatizar en esta noche? En primer lugar, allí hay una exposición verbal de la iniciativa de la gracia de Dios en la restauración de aquella relación espiritual que se interrumpió entre su pueblo y él. Fíjense ustedes que el versículo 15 habla de esa iniciativa de gracia. Dice el versículo 15, le daré. En el versículo 17 habla de que quitaré de su boca. El versículo 18 dice, haré para ti pacto. Los versículos 19 y 20 hablan y dicen, te desposaré conmigo. Es claro que el papel de la otra parte, en lo que es esta reconciliación, que es la parte ofensora, refiriéndonos a Gomer, la esposa adúltera de Oseas, en representación del pueblo de Israel como la esposa infiel, es solamente el papel de ser receptora de las bendiciones que le vendrían de esta reconciliación procurada por Dios. Es claro que es Dios el que toma la iniciativa de procurar esta restauración con aquel pueblo que le había ofendido, ¿verdad? Que andaba en adulterio espiritual. Es obvio entonces ver también, en segundo lugar, otra cosa que es evidente aquí, que yo veo y quiero plantearle, son los frutos de esa reconciliación que Dios ha tomado la iniciativa de iniciar. Bien, entonces yo quiero plantearles a ustedes estos frutos, que es lo segundo que yo veo aquí, a través de una serie de contrastes que son evidentes en este pasaje y que resaltan la gracia de Dios al traer reconciliación para su pueblo. En primer lugar, perdónenme, hermano, en primer lugar, yo quiero repetir un detalle importante que yo mencioné en la reflexión anterior, es decir, el pasado domingo cuando predicamos en el capítulo 14 específicamente del capítulo 2. Y cito, voy a leer el texto y el comentario que yo hice. Por tanto, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Ese es el texto. De allí yo cité lo siguiente. Indiqué que ese versículo 14 marca el inicio de una reconciliación duradera y permanente, y que es Dios el que la inicia, tanto en el creyente infiel, desobediente, como en aquel que aún está perdido y que anda sin una relación genuina con el Señor, ¿verdad? Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces los versículos del 15 en adelante, que son los que leí y que vamos a ver en esta hora, hablan nos presentan una gama de frutos, que podríamos decir también que son beneficios de esa reconciliación. Titulé este mensaje Frutos de Reconciliación, porque de eso es lo que hablan estos pasajes que vamos a estar viendo ahora. Estos versículos del 15 al 13 contienen esa gama de frutos y en primer lugar yo los he puesto en dos grandes renglones. En primer lugar, un fruto de restitución. Fruto de restitución. Dios había advertido a la nación infiel que Él les quitaría las cosas que les eran necesarias para su sustento diario. Los versículos 9 y 12 en ese capítulo 2 nos hablan de cuáles son estas cosas que Dios les iba a quitar y que obviamente eran necesarias y son aún en el tiempo presente para ti y para mí, ¿verdad? En nuestro diario vivir. Su trigo, el vino, el aceite, la lana, el lino. Es decir, el alimento y la ropa, que son dos necesidades básicas y fundamentales del ser humano.
Él se las quitaría, dice ese versículo que hemos visto allí. Fíjense que fue Dios, y lo habíamos dicho la otra vez, en la otra predicación, fue Dios quien las había dado, aunque habíamos destacado, porque así lo destaca el pasaje, de que esta esposa infiel se adjudicaba que esos frutos de bendición de Dios eran dados por los Baales, que no era Dios. O sea, deshonraban a Dios asignándole el fruto que Dios les daba a los dioses falsos. Era Dios el que se los había dado, ¿bien? Y Él también las quitaría en ese tiempo de disciplina que vendrían sobre ellos. Lo que les había dado les sería quitado, ¿bien? Y luego les sería devuelto. Fíjense que esa es la trama que podemos ver aquí. ¿Ven el contraste? En el versículo 15 dice, y le daré sus viñas desde allí, es decir, desde el lugar donde estaban siendo puestos en disciplina. Hermanos, aquí vemos entonces una ilustración para ilustrar esto, a la inversa de la declaración que expresó el patriarca Job en aquellas circunstancias de prueba difícil que Dios permitió en su vida. Cuando él perdió todas las cosas, etc., él dijo a su esposa, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso lo podemos ver en Job, capítulo 1 y versículo 21. Aquí podríamos entonces nosotros, en este versículo, por lo que estamos tratando de ilustrar, podríamos decir, de ser que sea, que tú estés siendo seducido, y Dios queriendo hablar a tu corazón o hablar al mío. Podríamos decir, Jehová quitó y Jehová dio. Sea el nombre de Jehová bendito. Fíjense que lo podríamos decir a la inversa, porque el versículo lo que dice es ese. Dios les había dado y les quitó, para luego, como dice ahora, volver a darles. Les iba a retribuir de nuevo. Les iba a restaurar las cosas que Él les había quitado. Hermano, entonces esto plantea un pensamiento muy, muy importante, diría yo, para nuestro caminar cristiano y nuestra vida que agrada a Dios. En todas circunstancias podemos nosotros bendecir a Dios. En el caso de Job, ¿verdad? Cuando él lo perdió todo, ¿qué dijo él? Sea Dios bendito porque Él dio y Él quitó. Ahora aquí Dios iba a darles a estas personas lo que ya les había quitado, que les dijo que les iba a quitar. Y entonces podemos también en el contexto nuestro, sea que Dios nos esté bendiciendo, o sea que Dios nos esté quitando en la prueba, de todas maneras podemos bendecir y exaltar su santo nombre. Bien, hermanos, en la disciplina de Dios, Él quita o retira sus bendiciones. Y en la reconciliación, Él las restituye. Y no solamente eso, sino que abrirá una puerta de esperanza, dice la palabra de Dios allí. Donde hubo turbación y confusión por la desobediencia, Dios abrirá una puerta o abre una puerta de esperanza. Cuando la palabra de Dios se refiere aquí en este pasaje al valle de Acor, esto es un recordatorio para estos judíos del juicio de Dios sobre Acán y sobre su familia en los días de la conquista de la tierra prometida. Esto es una referencia específicamente al capítulo 7 en el libro de Josué, los versículos específicamente finales del 24 al 27 en ese capítulo. A modo de trasfondo, sabemos que iban a ser, tuvieron una grande victoria en Jericó. Un grande milagro que Dios, poderoso milagro que Dios hizo, pero Dios les había advertido que no cogieran nada del anatema. Pero este hombre Acán, movido por la codicia de su corazón, tomó un lingote de oro, un manto babilónico y tomó otras cosas más. ¿Y qué hizo? Las llevó y las escondió. Y él y su familia sabían que él había cometido, que había este pecado entre el pueblo de Israel. Esto trajo como consecuencia el juicio de Dios
sobre aquel pueblo, porque habiendo tenido una grande victoria, ahora fueron derrotados por un grupito en la tierra de Ai, que fue el otro poblado o aldea donde ellos fueron a hacer guerra. Fueron miserablemente abatidos, podríamos decir así, avergonzados. El pueblo había pecado y entonces salió a la luz. Josué se encargó, ¿verdad?, como el líder de la nación, de ver qué era lo que pasaba, y Dios le reveló que había pecado en el pueblo. Entonces él pasó juicio, y en este juicio se encontró que Acán y su familia, pues principalmente Acán, pero con él pues su familia, pues fueron hallados culpables. Él tuvo que mostrar y mostró la evidencia del pecado, y por ese pecado el pueblo fue turbado, fueron confundidos, fueron apenados, se apocaron después de aquella grande victoria, ¿verdad? Fueron como decimos, maniatados en aquella situación de derrota. Todo por causa de la desobediencia y el pecado de Acán. Ahora, él fue juzgado en el valle de Acor. Allí fue apedreado por el pueblo, él y toda su familia. Y el versículo y la palabra de Dios nos dice que aquella turbación cesó. Y a aquel lugar se le puso por nombre el Valle de Acor, es decir, Valle de la Turbación. Bien. Entonces, el pueblo fue restituido en sus victorias sobre los demás pueblos enemigos. Bien. A modo de aplicación, una vez más, hermano, disciernes tú el contraste, puedes ver el contraste. La disciplina trae consigo un sentido de fracaso, pero la reconciliación con Dios abre una puerta de esperanza para continuar hacia adelante, ¿verdad?, en la bendición de Dios. Qué tremenda lección tenemos nosotros aquí para incentivar nuestros corazones, arreglar nuestras cuentas con Dios y procurar el favor del Señor, no porque dependamos de que tenemos que portarnos bien para que Dios nos dé favores, porque Él es Dios de toda gracia. Pero hay una relación muy clara entre una desobediencia y una vida pecaminosa escogida, deliberada, ¿verdad? Cometer adulterio espiritual como hizo aquella nación hebrea, y lo que es entonces el juicio de Dios sobre esa situación. Porque Dios, volvemos a decir, es un Dios que es celoso. Ahora, hermanos, también por este versículo 15 podemos ver que Dios promete restituir el gozo a aquella nación que había perdido su gozo. Ahora, ¿cuál es ese gozo? ¿Cuál es este gozo? Bien, que les iba a ser restituido y que obviamente iban a perder y que definitivamente perdieron. En el versículo 11 es muy instructivo en cuanto a eso. Dice el versículo 11, haré cesar todo su gozo, sus fiestas nuevas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Se trataba del gozo asociado con lo que eran sus íconos religiosos, con lo que era la práctica del judaísmo, de la religión, del adorar a Dios, de presentarse a Dios, de los cuales serían privados en aquel exilio asirio, ¿verdad? Porque iban a ser castigados por la nación asiria. Así como eventualmente lo serían también más adelante los israelitas del reino del sur, es decir, del reino de Judá, cuando serían también disciplinados, en este caso por los babilonios. Bien. El Salmo 137 es muy ilustrativo de esto, ¿verdad? De este gozo perdido, si pudiéramos decir así. Quiero leer estos versículos que claramente describen esta situación. Fíjense ustedes, dice esta palabra del Señor. Leo lo que viene siendo el testimonio de un ex cautivo de ese exilio en Babilonia. El Salmo 137, los versículos del 1 al 4, él nos narra esta experiencia, ¿verdad? Tan dolorosa, tan triste, inclusive podríamos decir patética, que se nos narra aquí. Junto a los ríos de Babilonia
Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Fíjense qué pregunta más importante esta, ¿verdad? ¿Cómo cantaremos, dice, cántico a Jehová en tierra de extraños? Ciertamente la desobediencia trae dolor al alma, y Dios en su disciplina pues hace que se pierda, podríamos decir aquí, ¿verdad? Lo que algunos dicen como llama como el gozo de la salvación. No la salvación como tal, pero ese gozo vital al cual somos llamados y que debemos expresar, el pecado, porque entristecemos al Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios entristecido en nosotros, da testimonio que muchas veces es evidente en nuestros rostros, ¿verdad? Y en nuestro gemir inclusive, y en nuestro llorar, cuando en el proceso Dios nos está disciplinando. ¿Bien? Es decir que es una pesadumbre que se impone sobre el alma del creyente, es un peso del pecado sin arreglar con Dios a lo que se refiere esta pérdida de este gozo. Bien. Es evidente una vez más entonces el contraste, hermano, otro contraste aquí, que es entre quitaré el gozo que menciona en el versículo 11 con cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto, como una referencia a aquel gozo de Moisés y de María que cantaron, ¿verdad?, luego de haber sido cruzados por el Mar Rojo en victoria hacia la tierra prometida. No perdamos de vista en este pasaje el lugar donde dice Oseas que serían estas cosas, que hemos visto ya, estas tres cosas en términos de frutos de restauración que hemos hablado. Dice, desde allí y allí. Se trata entonces, hermano, de promesas de liberación dadas por Dios, promesas de Dios dadas en ese lugar de la prueba, para no hacer decaer hasta el desmayo a los que están en disciplina, ¿verdad? Dios quería poner en su mente y en sus corazones por adelantado, vamos a decirlo así, ¿verdad?, que había esperanza, que ellos tarde que temprano volverían, Dios les restauraría, ¿verdad?, a las cosas antiguas, como resultado de una disciplina en la cual Dios inclusive se tomó la iniciativa. Hermanos, había además de restituir los beneficios materiales y personales a su pueblo por medio de la disciplina y en aquel tiempo de la disciplina. Aquí Dios describe además lo que sería o lo que será inclusive lo más importante, lo que es el clímax de esa reconciliación con Dios. Porque a veces somos muy dados a pensar en lo que Dios nos ha quitado materialmente. Y es triste pensar que nos duela más las cosas materiales que hemos perdido y llorar por ellas, que no arrepentirnos, ¿verdad?, con dolor del alma, con llanto y con arrepentimiento genuino por lo que espiritualmente estamos perdiendo o hemos perdido. Tengamos eso en consideración, porque aquí en segundo lugar se habla de un fruto que yo lo he puesto aquí en términos de una restauración espiritual significativa, que tiene que ver más allá de las cosas materiales que Dios les dijo que les había quitado y que les iba a devolver. Más allá de las cosas que tienen que ver con el sentimiento, etc. Los versículos 16 y 17, así como el versículo 20, 19 y 20 y también el 23, son muy ilustrativos o gráficos de esa restauración de relaciones con Dios,
de una restauración significativa, espiritualmente significativa con Él. Fíjense que en los versículos 16 y 17, volvemos otra vez a la palabra del Señor en Oseas, capítulo 2. Fíjense los versículos 16 y 17. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamaréis Ishi, y nunca más me llamaréis Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Se establecería una nueva clase de relación con Dios, una relación en la cual llamarían a Dios Ishi, que significa mi marido o mi esposo. La disciplina no anularía el pacto matrimonial entre Dios y la nación judía, su pueblo. Ahora, eso sí, sería útil para cambiar el concepto que de él tenía aquella nación infiel, por lo cual fueron adúlteros hacia Dios. En el proceso disciplinatorio de Dios, él dejará de ser tratado como un amo o un señor, porque Baali, eso es lo que significa. Ellos trataban a Dios con el nombre de Baali, o meramente como un señor, al cual servían por un mero compromiso o un mero cumplimiento, no por un amor genuino. Su religión y aquellas cosas que él dijo que les iba a quitar y que les quitó, ¿verdad?, tenían que ver en algún sentido con eso, porque no podemos nosotros vivir en idolatría, en adulterio espiritual con Dios, y a la vez estar expresando una adoración genuina a Dios a través, ¿verdad?, de las cosas religiosas o de las cosas que hacemos en lo que nosotros muchas veces llamamos, pues, adoración, un acto de adoración. Yo realmente me di cuenta aquí, hermano, que servían por compromiso, servían por mero cumplimiento y no por un amor genuino. A modo de aplicación, entonces, para ti en este día, porque esto tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo, ¿cuál es nuestro concepto de Dios? ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Cuál es tu actitud? ¿Y cuál es mi actitud hacia Dios? ¿Qué clase de relación es la que tú y yo tenemos con Él? La de un Dios austero, ¿verdad?, al cual servimos como un Señor despiadado, y lo hacemos por miedo, o lo hacemos a regañadientes, o un Señor Dios como un marido, ¿verdad?, amante que es para su pueblo, al cual servimos de manera voluntaria y con sumo gozo y con suma alegría y fidelidad. Esta relación será radical y permanente. El versículo 17 dice, nunca más, y eso es categórico, nunca más se mencionarán sus nombres, es decir, los nombres de los ídolos, de los Baales. Será una vuelta a Dios, hermanos, y una renuncia a los ídolos. A modo de ilustración con esto, la mayoría de nosotros, los que somos creyentes en Cristo Jesús, estuvimos por algún tiempo después de la conversión, por ejemplo, a principio, en esos 10 primeros de la conversión, cuando hablábamos, decíamos, si Dios y la Virgen quieren. No sé si a ti te pasaba, que lo decíamos de una manera automática, porque así era como siempre, era nuestra relación, no con el Dios verdadero, ¿verdad?, sino con el Dios a quien pretendíamos adorar, ¿verdad?, pero que lo hacíamos como estos israelitas, de una manera similar. Bien, ahora, yo quiero decirte a ti que, por lo menos en mi caso, pasado el tiempo, ¿qué ocurrió? Pues ya pasó. Dios quitó de nuestras bocas los nombres de los Baales. Ya no decimos como decíamos antes, ¿verdad? Porque Dios se encargó de hacer esa obra, una obra radical y una obra que es permanente, en el que verdaderamente es un hijo y una hija de Dios. Hermano, será una relación con Dios permanente, será para siempre. Dice, te desposaré conmigo para siempre
te desposaré conmigo. 2 veces en el versículo 19 y en el 20 vuelve y repite, te desposaré conmigo. Se trata de un nuevo matrimonio, pero no un matrimonio porque fuera necesario un nuevo matrimonio como tal. ¿Ok? Yo quiero citar de una fuente que estuve consultando. Quiero citar lo que este comentarista, pastor Alex Donnelly, dice. Sin embargo, es tal es la magnitud del perdón de Dios que al reconciliarse con Israel trata a la nación como si fuera una virgen. Eran adúlteros, habían adulterado contra Dios, pero Dios los trata como si fueran una virgen y promete desposarse con ella. Como dice la Biblia, hermanos, cuando Dios perdona nuestros pecados, ¿qué hace? Los echa en lo profundo del mar. Aleja de nosotros todos nuestros pecados, tan lejos como el oriente está del occidente. Cuando Dios nos perdona, nos limpia del pecado de tal manera que volvemos a ser vírgenes delante de Dios. Y aunque pequemos, Dios está dispuesto no a casarse, porque el matrimonio, el pacto no se rompe como tal, ¿verdad? Pero en el trato de Dios con nosotros es como si Él nos volviera a reposeer, por decirlo así. Totalmente justificados somos, hermanos. De eso es de lo que habla este pasaje allí. Hermano, el primer matrimonio nunca cesó. Y así es con nosotros los cristianos también en nuestra relación con Dios. La base es la permanencia en la relación que recae en la gracia y en el amor de Dios. Fíjense que la base de esa reconciliación, de esa relación que se restablece con Dios es, y dice aquí, será en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Versículo 19. Dice además que será en fidelidad y en conocimiento personal de Dios. Se trata de conocer a Dios, no meramente conocer de Dios, sino conocerle a Él. Y a modo de aplicación podemos darnos cuenta, hermanos, que aquí está el Evangelio prefigurado. La justificación por la fe, por medio de la cual es que nosotros entramos en un inicio a la experiencia personal de la vida cristiana. Jesús mismo lo dijo y lo dice de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Allí comenzó un conocer a Dios por medio de la reconciliación, por medio de una respuesta de fe al Evangelio. ¿Sí? Conocemos al Padre, lo conocemos a través del Hijo, que ganó esa vida eterna, ¿verdad? Dios puso todo el juicio que merecíamos nosotros sobre Él, para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Todo esto tiene que ver con lo que nosotros teológicamente conocemos como la justificación por la fe. Y yo te quiero preguntar, porque aquí habla la promesa de conocer a Dios. Me conocerán, dice aquí, de una manera íntima, por medio de esa relación con Él. La pregunta y llamado para terminar es: ¿conoces así a Dios? ¿Conoces así al Señor Jesucristo, su Hijo? ¿Te ha desposado Dios consigo por medio de la fe en Cristo Jesús? El fruto de esa reconciliación, de esa fe, es la vida eterna. Allí entramos en esta relación de matrimonio con el Señor, ¿verdad? Con Dios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La clase de reconciliación, entonces, que Dios busca es esa en la que Él llegue a decirte, como termina ahí el versículo 23 de este pasaje que leímos: tú eres pueblo mío. Y tú le responderás: Dios mío. Esa es la relación que Dios busca contigo
y conmigo. Más que una disciplina punitiva, porque ya Él la puso en Cristo, castigó a Cristo en lugar tuyo. Te llama muchas veces por medio de la disciplina que te impone, ¿verdad?, a que vuelvas a Él, a que le trates como lo que Él es y debe ser para ti, un esposo, no un Señor. Dios mío, es la respuesta, debe ser la respuesta de tu corazón al momento de disciplina que el Señor, tú te des cuenta que esté poniendo sobre ti, te esté imponiendo. Puede ser que sea en esta hora, en este momento, ¿verdad? O que llegue el momento en que Dios tenga que hacerlo. Quiere el Señor que no sea así. De todas maneras, por la fe en Jesucristo, tú puedes decirle ahora con toda libertad, con toda libertad, Dios mío, porque Él te ha hecho su pueblo y así te ha llamado. Tú eres pueblo mío, yo soy pueblo suyo. Y debemos en toda circunstancia responderle, Dios mío. ¡Qué bendición! Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo en esa relación de gracia, en esa relación de amor que Él ha establecido contigo y conmigo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. De eso se trata el Evangelio y de eso se trata el fruto de nuestra respuesta al Señor y nuestro Dios. Quiera Él bendecirte en esta noche, hermano y hermana en Cristo. Te damos gracias, Padre, porque tú te has manifestado en tu gracia en este tiempo presente, Padre, para que tengas toda gloria y tengas toda honra, para que tengas un pueblo, tener un pueblo que te diga, Dios mío, que te aclame de esta manera, Señor. Te quiero agradecer por la esperanza que aún en mi propio corazón has traído a través de estudiar tu palabra para poderla compartir en esta noche. Cuánto necesitaba y necesito en estos momentos de prueba también personal. Oh Dios, que tú me llamas, tú seduces mi corazón, hablas a mi corazón palabras de esperanza, de restablecimiento, de restitución. Señor, que mi relación contigo, como la de cada cristiano, es segura, Señor, y nos llamas a que nosotros volvamos a ti, seamos obedientes y sostengamos en la parte que nos corresponda, Señor, en cada oportunidad, Señor, responder al amor, a la gracia, a la compasión que de día a día tú muestras en nuestras vidas. A ti, Señor, te bendigo y te exalto y pido que bendigas a la iglesia en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.